Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, que alguien te odie, tómalo con naturalidad. Por supuesto que no es fácil, es incómodo, es irritable e incluso hasta intimidante tener que estar en alguna clase de relación, puede ser laboral o de otra índole, en otro contexto, donde tengas que interactuar o por lo menos estar viendo a una persona que tú sabes muy bien tiene ese encono, no es un rechazo disimulado, lo cual es más soportable. Estoy hablando de odio. Y el odio, amigos, viene a ser la máxima expresión de desprecio, de encono, de rechazo, de repudio en contra de alguna persona. De tal manera, pues, que podríamos decir perfectamente que muy pocas relaciones entran en ese nivel, pero que las hay y que lo experimentamos, por supuesto que sí. Pues ese es nuestro tema, que alguien te odie, tómalo con naturalidad. Se lee en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 19, y es Jesucristo hablando a sus más íntimos seguidores. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Aquí encontramos una razón universal, diría yo, de por qué el odio, y es cuando personas dicen de otras, no es de nuestro círculo. No tiene mi educación, no tiene mi cultura, no tiene mi estilo de vida, no se viste como yo. Cada vez que alguien o un grupo observa a otros desde esa perspectiva, desde ese enfoque, este no es de los nuestros, rechazo y odio puede ser el producto final. Y esto, amigos, que les estoy explicando, también lo vivieron los mismos discípulos de Jesús. En cierta manera, ellos le propusieron seriamente a Jesús, a estos hay que prohibirles predicar porque no son de los nuestros. En otra ocasión dijeron, Señor, estos no nos quieren recibir en su ciudad. ¿Quieres que mandemos fuego del cielo y los consuma? ¿Se dan cuenta? Cada vez que encontramos que alguien o algunos no pertenecen, según nosotros, a nuestro círculo, a nuestra clase social, a nuestro nivel profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los que no pertenecen a nuestro nivel espiritual o a nuestra iglesia o a nuestra denominación. Es que, amigos, para que haya rechazo, odio y esta clase de malos sentimientos, es que cualquier cosa puede servir de excusa y de razón. Y mire cómo Jesús lo está explicando para sus discípulos. Si ustedes fueran de ellos, ellos amarían lo suyo, pero como ustedes son otra cosa, entonces el mundo les odia. Es, como dije, una evidencia de cuán universal es esto. Cuando personas creen que aquellos no son de los nuestros, no pertenecen a nuestro círculo o no son de nuestro nivel, el odio es lo que puede venir como resultado final. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo protegerte del odio del mundo? Ya que Jesucristo lo expresa en términos bien amplios. El mundo, dice, si fueran parte del mundo amaría lo suyo. Entonces, ¿cómo puedes protegerte tú, sobre todo tú que eres creyente? Que dices, yo nací de nuevo, yo le pertenezco a Dios, yo a través de Jesucristo he recibido la salvación eterna. ¿Cómo tú puedes protegerte del odio del mundo? Atención a las propuestas a continuación. Lo primero, date cuenta que tú y ellos pertenecen a mundos y a reinos diferentes. Es lo primero que necesitas admitir.
¿Qué significa eso? Hombre, que no tiene que dolerte tanto. Es que yo digo duele cuando es de tu propia familia, por supuesto, es de tu propia fe, que a veces hay desacuerdos muy fuertes entre personas que tienen las mismas creencias, cuando es gente de tu misma iglesia que te lastimó, pues eso obviamente tiene un componente aflictivo mucho mayor, un dolor mucho más profundo. Pero si estamos hablando que si es en tu trabajo, que si es alguno de tus vecinos, que si es un competidor que tienes en tu profesión, o una persona que simplemente porque le caíste mal, porque para caerle mal uno a alguien no se necesita mayor razón y mayor excusa. ¿Qué es lo que tienes que darte cuenta? Tú y ellos pertenecen a mundos diferentes. Tú y ellos pertenecen a reinos diferentes. Entonces, a veces uno como cristiano entra a una tienda, a un banco o a algún lugar para hacer alguna clase de diligencia y de pronto así nada más tú sientes que alguien te está tratando mal. Y eso molesta, lastima, irrita. No olvido en ese gran aeropuerto de Barcelona meses atrás. Mi esposa y yo ya somos adultos mayores y la espera por la silla de ruedas para mi esposa duró demasiado tiempo, al grado que yo comencé a preocuparme por tanta espera que hicimos allí justo casi al lado de los counters y los lugares de atención de la línea aérea, supuestamente esperando a alguien con una silla de ruedas. Protesté un poco y de pronto apareció una jovencita con cara de adolescente. Y yo ya irritado, pues no he de admitir que no fui lo amable que habría que hacer y le dije, mira, tenemos prisa y esto se ha tardado demasiado. Entonces, a base de mi insistencia, la jovencita así respondió. Ah, pues, ¿tienes prisa?, me dijo. Pues entonces corre. Tomó la silla de ruedas con mi esposa, por supuesto, sentada en ella y comenzó a andar lo más aprisa que la jovencita pudo hacer. Y yo me sentía humillado, ultrajado, como un tonto. Y vamos, yo dije, esta línea aérea jamás volveré yo a ser uno de sus usuarios. Pero es así, a veces no hay ninguna razón. La razón es la que te estoy dando. Esas personas y tú pertenecen a mundos diferentes, a reinos diferentes, entonces no te alarmes tanto que esto sea así. Es lo que me tuve que decir yo en ese aeropuerto. Bueno, estamos hablando de luz y tinieblas. O sea, no puedo esperar otra cosa. Segunda respuesta, ¿cómo protegerte del odio del mundo? Date cuenta que ellos están en tinieblas y que tú estás en luz. Por supuesto que si estás en luz, habrá que demostrarlo. Que es ahí donde tenemos, creo yo, un fuerte desafío nosotros los creyentes, porque en algún momento de irritación, de molestia o aún de dolor, podemos tirar nuestro testimonio por el suelo y decir cosas o actuar de una manera que ya no corresponde al testimonio cristiano que nosotros llevamos con nosotros y debemos hacerlo con suma responsabilidad. Yo no sé tú, amigo, yo no sé tú, amiga, pero en mi caso he de reconocer con humildad que he cometido errores. Cuando uno se molesta, deja de pensar y comienza a actuar de manera reactiva solamente y de manera animal. Lo que quiero decir es que el que deja de razonar se convierte en animal. Y creo, insisto, y te comparto esa insistencia y esa demanda que siento que también está puesta sobre mi persona, de no caer en tentación en momentos así, ante personas así, que te muestran un rechazo, un repudio total, y se puede decir que tú ves en su mirada, escuchas en sus palabras, miras en esa persona, en su expresión, verdadero odio. Tal vez no es a ti, sino al espíritu que está en ti, y el espíritu que está en esas personas es el que está moviéndolas para una actuación de ese tipo. Pero como dije, nosotros, en nuestro caso que somos creyentes, nos damos cuenta de que ellos están en tinieblas. Nosotros estamos en luz,
A veces no habrá ni siquiera oportunidad para expresarles una palabra de testimonio porque ya está pesado el ambiente, hay tensión y esa persona pues no va a escucharte en ninguna manera. Cuán práctico es esto, ¿no? Y que no hay que rebuscárselo en ningún lugar, simplemente es de comenzar a pensar las cosas. Lo ideal es pensarlo antes de que suceda. Oye, ¿cómo te lo digo? Lo ideal es pensarlo antes de que suceda. Tercera respuesta, ¿cómo protegerte del odio del mundo? Date cuenta que el mundo está bajo el maligno, tú no estás bajo el maligno. Entonces la gente va a actuar como quiera o como pueda. A veces actuarán movidos por el mismísimo maligno, en otras ocasiones simplemente el espíritu del mundo en ellos hará que actúen en contra tuya. Y bajo esa influencia espiritual van a perjudicarte posiblemente en tu trabajo o en algún asunto de negocios, esa o esas personas te perjudiquen sin ningún miramiento, sin ninguna consideración. Pero tú tendrás entonces que tener bien presente y darte cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Significa que en el mundo de los negocios, el mundo de la política, el mundo del deporte, la convivencia en las zonas urbanas donde todos vivimos o en cualquier lugar, a veces hasta dentro de una iglesia un espíritu de división y de odio se puede infiltrar. No tengas una duda a ese respecto. Y todo porque el mundo está bajo el maligno. Pero nosotros creyentes no. Y esa es una decisión, amigos, que no son los demás que toman por uno. Es una decisión que uno toma. Yo no voy a necesitar, y tú tampoco, que alguien te esté impartiendo alguna doctrina sobre eso. Tú tienes que demostrarte que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que naciste de nuevo y que debes actuar a la altura de lo que tú representas y darte cuenta, insisto, que el mundo está bajo el maligno, pero tú no. Tú estás en el reino de Dios, eres parte de la familia de Dios y eres ciudadano de ese reino. Y número 4, finalmente, ¿cómo protegerte del odio del mundo? Date cuenta que el mundo supura su enfermedad. Tú no, tú has sido sanado, tú has sido sanada. Fuimos sanados de la amargura con que el Señor nos encontró, fuimos sanados del coraje guardado, enojo reprimido en nosotros, el Señor nos lavó de eso. Toda enfermedad moral y espiritual hemos sido nosotros sanados. Dice la palabra de Dios que por sus llagas hemos sido nosotros sanados, pero también añade, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, nuestra paz tiene un costo altísimo. Entonces no hay que malgastar nuestra paz. Óyelo bien como te lo digo, no hay que malgastar nuestra paz, perdiendo el dominio propio, perdiendo los estribos y arruinando nuestro testimonio con el aplauso del mundo y del maligno. Entonces date cuenta que el mundo va a supurar enfermedad. No podemos esperar otra cosa. Pero tú y yo, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, nosotros hemos sido sanados. Entonces lo que mostramos es la sanidad de nuestras almas en términos de cómo hablamos y de cómo nos conducimos. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Juan capítulo 15, versículo 19, una explicación que tiene un alcance universal en todo tipo de relaciones. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Que va a haber odio? ¿Que va a haber rechazo? Lo va a haber, con toda seguridad. ¿Cómo protegerte de todo eso? ¿Cómo protegerte del odio del mundo? Te he dado 4 consejos. 1. Date cuenta que tú y ellos pertenecen a mundos y a reinos opuestos. Número 2. Date cuenta que ellos están en tinieblas. Tú estás en luz. Número 3. Date cuenta que el mundo está bajo el maligno. Tú no. Tú estás bajo el reino de Dios. Y número 4. Date cuenta que el mundo supura su enfermedad, pero tú has sido sanado.
Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Que alguien te odie, tómalo con naturalidad. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.